La familia de Denise Christie persiguió al asesino de su madre. La familia de Brandy June llevó a cabo una implacable campaña de venganza que envió al asesino de su hija al corredor de la muerte. Y la familia de Leslie Ruiz Basilio se convirtieron en detectives solo para asegurarse de que se hiciera justicia. Estas son familias que exigieron una venganza despiadada contra asesinos en serie negros. La familia de Catherine M. Barry. Cuando la policía de Kansas City encontró el cadáver de una mujer en marzo de 1986, estrangulada con una media en un edificio abandonado, no tenían ni idea de que se encontraban ante el trabajo de la que se convertiría en una de las asesinas en serie más famosas de Missouri. Catherine M. Barry, de 34 años, fue encontrada muerta el 14 de marzo de 1986 en un edificio abandonado cerca de las calles 30 y Central, en Kansas City, Missouri. A diferencia de la mayoría de las víctimas de Lorenzo Gilliard, no era prostituta, y le sobrevivió su hermana Tricia Mitchell, quien habló en su sentencia. Durante 21 años, la familia de Catherine se negó a dejar que su caso desapareciera en los archivos olvidados que abarrotaban los almacenes del departamento de policía. Su hermana Tricia Mitchell y su esposo Timothy Barry se convirtieron en defensores implacables, manteniendo un contacto constante con los investigadores, asistiendo a reuniones comunitarias y asegurándose de que el nombre de Catherine siguiera en boca de todos los detectives que trabajaban en crímenes violentos en Kansas City. Entendían que sin la presión de la familia, los casos se enfriaban, las pruebas se perdían y los asesinos quedaban en libertad. Su persistencia dio sus frutos cuando la tecnología del ADN avanzó lo suficiente como para relacionar a Lorenzo Gilliard con varios asesinatos en toda la ciudad. Gilliard fue vinculado al asesinato gracias a pruebas de ADN, como parte de una investigación más amplia que utilizó la nueva tecnología de ADN en 2001. Pero el trabajo de la familia no había terminado. Se aseguraron de estar presentes en todas las audiencias judiciales, en todas las mociones previas al juicio, en todos los momentos en que el equipo de defensa de Gilliard pudiera intentar minimizar la vida de su ser querido. En la sentencia, Tricia Mitchell leyó una declaración de impacto de la víctima que atravesó el proceso judicial como una navaja. Tricia Mitchell, hermana de Catherine, habló en la sentencia, vestida de turquesa, el color favorito de su hermana, y describió a Catherine como una cuidadora que había apoyado a sus hermanos desde pequeña debido a su padre abusivo. Se aseguró de que el tribunal entendiera que Catherine no era solo otra víctima, sino una hermana, una tía, una mujer que se había sacrificado por su familia a pesar de luchar contra una enfermedad mental. Gilliard les quitó eso, y por eso nunca lo perdonaré, declaró Tricia ante la abarrotada sala del tribunal. Sus palabras no solo expresaban su dolor, sino que también pretendían asegurarse de que Gilliard comprendiera el alcance total de su destrucción. Timothy Barry también tomó la palabra y señaló que el juicio ofrecía una pequeña medida de justicia, reconociendo su victoria y dejando claro que ninguna sentencia podría realmente equilibrar la balanza. Se hizo justicia cuando Gilliard fue declarado culpable en 2007 y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que supuso un cierre para la familia. Mientras la familia de Catherine Barry luchaba en los tribunales por la justicia, nuestra siguiente familia se negó a aceptar la muerte natural y creó su propia red de investigación para desenmascarar a un asesino en serie. La familia de Doris Gleason. La lujosa residencia para personas mayores debería haber sido un lugar cómodo y seguro donde Doris Gleason, de 92 años, pudiera disfrutar de sus años dorados, rodeada de un personal atento y de otros residentes. En cambio, se convirtió en el terreno de caza de un depredador que se aprovechó de la confianza de los ciudadanos más vulnerables de Estados Unidos. Cuando Shannon Dion encontró el cuerpo de su madre el 29 de octubre de 2016, supo inmediatamente que algo iba mal, no solo porque su madre estaba muerta, sino porque faltaba su preciado collar Guardian Angel. Doris Gleason, de 92 años, fue encontrada muerta el 29 de octubre de 2016 en The Tradition Prestonwood, una lujosa residencia para personas mayores en Dallas. Billy Chemermere la asfixió con una almohada y le robó sus joyas, incluido el collar Guardian Angel de Doris, que tenía un gran valor sentimental, ya que era igual al que llevaba su hija, Shannon Dion, y que le había regalado la hermana de Shannon, Nancy, antes de morir de cáncer de páncreas en 2003. Aunque la policía clasificó inicialmente la muerte de Doris como natural, al fin y al cabo tenía 92 años, Shannon se negó a aceptar sus conclusiones. Inició su propia investigación y se puso en contacto con otras familias que habían perdido a familiares ancianos en circunstancias sospechosas. Shannon
descubrió un patrón que las fuerzas del orden habían pasado por alto. Residentes ancianos que morían inesperadamente tras estar en contacto con el cuidador Billy Chemirmir, y cuyas joyas de valor desaparecían misteriosamente de sus habitaciones. Shannon transformó su dolor en un arma contra el sistema que había fallado a su madre. Fundó Secure Our Seniors Safety, protejamos la seguridad de nuestros mayores, para abogar por mejores protecciones, organizando a las familias, presionando para que se introdujeran cambios legislativos y negándose a permitir que las autoridades descartaran estas muertes como naturales. Su incansable defensa ayudó a sacar a la luz lo que se convertiría en uno de los mayores casos de asesinatos en serie contra personas mayores estadounidenses. Cuando Chemirmir fue finalmente detenido y acusado, Shannon se aseguró de que se enfrentara a todo el peso de sus crímenes. Se hizo justicia con su condena en 2022 por otros 2 asesinatos, aunque no específicamente por el de Doris, y su muerte en prisión en 2023, lo que supuso un cierto alivio para las familias. Pero la venganza de Shannon llegó de forma inesperada. Cuando Chemirmir fue asesinado por su compañero de celda en septiembre de 2023, la respuesta de Shannon fue brutalmente honesta. Shannon Dion expresó su alivio por la muerte de Chemirmir, afirmando: «Mi madre murió con miedo. Este hombre no tuvo una muerte tranquila. Siento cierto alivio al saber que no se ha salido con la suya». Sus palabras captaron lo que muchas familias sienten, pero rara vez expresan públicamente: que a veces la justicia no viene de los tribunales, sino de la brutal realidad de la vida en prisión, donde los asesinos de ancianos se enfrentan a su propio terror. Shannon Dion fundó una organización para proteger a otras personas mayores, pero esta otra familia exigió en un juicio público que la vida de su asesino fuera tan dolorosa como la de ellos. La familia de Elizabeth McKeown. En Los Ángeles de los años 70 era una ciudad de sueños y pesadillas, donde las mujeres mayores que vivían solas se convertían en el blanco de un depredador que acechaba la zona de Westchester con meticulosa precisión. Cuando Elizabeth McKeown, de 67 años, desapareció en febrero de 1976, su familia no podía imaginar que estaba a punto de iniciar una odisea de 3 décadas que pondría a prueba su determinación y redefiniría su concepto de la justicia. Elizabeth McKeown, de 67 años, fue dada por desaparecida el 16 de febrero de 1976 y su cuerpo fue encontrado el 18 de febrero de 1976 en el maletero de su coche, cerca de su apartamento de Westchester. John Floyd Thomas Jr. la violó y estranguló, y las pruebas de ADN lo relacionaron con el crimen en 2005. Para su sobrina nieta Tracy Michaels, que había vivido con Elizabeth durante su adolescencia, el descubrimiento del cuerpo brutalmente mutilado de su tía abuela supuso una herida que nunca llegaría a cicatrizar por completo. Tracy se negó a permitir que Elizabeth se convirtiera en otra estadística más de un caso sin resolver. A lo largo de los años 80 y 90, mantuvo el contacto con los detectives, presionó para que se volvieran a analizar las pruebas a medida que avanzaba la tecnología y se aseguró de que el caso de Elizabeth siguiera abierto a pesar del paso del tiempo. Cuando las pruebas de ADN finalmente relacionaron a John Floyd Thomas Jr. con el asesinato en 2005, Tracy estaba lista para asegurarse de que él enfrentara todas las consecuencias de sus actos. La sala del tribunal se convirtió en el campo de batalla de Tracy, donde finalmente pudo enfrentarse al hombre que había atormentado sus sueños durante décadas. Tracy Michaels, sobrina nieta de Elizabeth, asistió a la sentencia, ya que había vivido con Elizabeth durante su adolescencia. Describió a Thomas como su peor pesadilla y pidió al juez que le quitara cualquier consuelo de la vida, y que su vida fuera tan dolorosa como la de ellos. Su declaración como víctima no solo expresaba dolor, sino que pretendía que Thomas comprendiera que sus crímenes tenían consecuencias que se extendían a lo largo de generaciones. Voló desde Austin, Texas, para asistir al juicio, lo que demuestra los sacrificios que hacen las familias para que se haga justicia. La presencia de Tracy en la sala del tribunal envió un mensaje claro. La familia de Elizabeth no había olvidado, no había renunciado, y no descansaría hasta que su asesino pagara por sus crímenes. Se hizo justicia cuando en 2011 se declaró culpable de 7 asesinatos, incluido el de ella, y fue condenado a 7 cadenas perpetuas, una de ellas sin posibilidad de libertad condicional, como parte de un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte. La familia de Elizabeth McKeown exigió el máximo castigo para su asesino, pero nuestra siguiente familia mantuvo una presión implacable sobre los casos sin resolver, hasta que el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos finalmente confesó.
La familia de Denise Christie. Los campos petrolíferos de Odessa, Texas, se extienden sin fin por llanuras, donde el viento lleva consigo susurros de prosperidad y desesperación. Fue en este paisaje inhóspito donde Denise Christie Brothers, una madre de 38 años que luchaba contra una enfermedad mental, se cruzó con el mal en enero de 1994. Para su familia, en particular para su hijo Dustin Powell, los siguientes 24 años se verían consumidos por la búsqueda de respuestas que finalmente revelarían que se enfrentaban a uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Denise Christie Brothers, de 38 años, era madre de 2 hijos y luchaba contra una enfermedad mental. Fue vista con vida por última vez a principios de enero de 1994 en el estacionamiento de un motel en la Segunda Calle y West County Road, en Odessa, Texas. El 2 de febrero de 1994, un empleado de una embotelladora de Coca-Cola descubrió su cuerpo semidesnudo en unos arbustos de un terreno baldío en el 2700 de Van Street, confundiéndolo inicialmente con un maniquí. La familia de Denise se negó a dejar que su caso cayera en el olvido, simplemente porque estaba marginada por la enfermedad mental y la pobreza. Mantuvieron el contacto con los investigadores, presionaron para que se conservaran las pruebas y se aseguraron de que los detectives comprendieran que la vida de Denise tenía valor independientemente de sus circunstancias. Su persistencia mantuvo abierto el caso, incluso cuando los años se convirtieron en décadas sin respuestas. El gran avance se produjo en 2018, cuando el ranger de Texas, James Holland, comenzó a trabajar con Samuel Little, quien finalmente confesaría 93 asesinatos en varios estados. Little proporcionó información detallada sobre el crimen y la víctima que nunca se había hecho pública, lo que consolidó su culpabilidad. Pero la cooperación de Little no fue voluntaria, sino que requirió la presión de las fuerzas del orden, que habían sido presionadas por familias como la de Denise, para que nunca abandonaran los casos sin resolver. Cuando Little finalmente confesó el asesinato de Denise, proporcionando detalles que solo su asesino podía conocer, su familia vivió el momento que había esperado durante 24 años. Little fue acusado del asesinato de Denise en noviembre de 2018, y se declaró culpable el 13 de diciembre de 2018 en el condado de Hector, Texas. El acuerdo judicial que le evitó la pena de muerte fue aceptable para la familia, ya que supuso el cierre de un capítulo para otras muchas familias que se enfrentaban a un dolor similar. Tras la declaración de culpabilidad de Little, su familia emitió un comunicado en el que expresaba su gratitud a las fuerzas del orden, incluidos los Texas Rangers, el Departamento de Policía de Odessa, la Oficina del Sheriff del Condado de Hector, el FBI y el Departamento de Justicia, por cerrar el caso después de 24 años. Su agradecimiento público no solo reconocía el trabajo de los investigadores, sino también su propio papel a la hora de mantener la presión sobre el sistema para que nunca se olvidara a Denise Christie Brothers. Si cree que la familia de Denise Brothers demostró persistencia, la siguiente familia convirtió el haber presenciado un asesinato por teléfono en una campaña que consiguió 9 condenas a muerte. La familia de Brandy June. Charlotte, Carolina del Norte, en la década de 1990, era una ciudad llena de oportunidades donde las familias jóvenes llegaban para construir una nueva vida y perseguir el sueño americano. Para Brandy June Henderson, de 18 años, estudiante de secundaria y madre dedicada de Tyrese Woods, de 10 meses, el futuro parecía prometedor a pesar de los retos que supone ser madre adolescente. Pero el mal tenía un rostro familiar en Charlotte, donde Henry Louis Wallace había aprendido a aprovecharse de la confianza de las mujeres con las que trabajaba, convirtiendo la amistad en un arma para asesinar. Brandy June Henderson, de 18 años, era estudiante de secundaria y madre de un niño de 10 meses, Tyrese Woods, cuando fue asesinada el 8 de marzo de 1994 en Charlotte, Carolina del Norte. Ella y Woods habían trabajado con Wallace en Golden Corral en 1993, y Wallace era amigo de Woods y visitaba a menudo su departamento. La noche del 8 de marzo de 1994 se convirtió en una pesadilla que marcaría toda la vida de Tyrese. Wallace la violó mientras ella sostenía a su bebé y luego la estranguló hasta matarla. También intentó estrangular a Tyrese, pero el bebé sobrevivió. El ataque ocurrió mientras Brandy estaba hablando por teléfono con su primo George Burrell, quien se convirtió en testigo involuntario de unos ruidos que al principio no entendió, pero que nunca olvidaría. George Burrell transformó su trauma en una búsqueda implacable de Wallace. Colaboró con la policía para proporcionar información crucial sobre la cronología de los hechos. Presionó a los investigadores para que relacionaran a Wallace con otros asesinatos en la zona
y se negó a permitir que el caso se tratara como un incidente aislado. George Burrell transformó su trauma en una búsqueda implacable de Wallace. Colaboró con la policía proporcionando información crucial sobre la cronología de los hechos. Presionó a los investigadores para que relacionaran a Wallace con otros asesinatos cometidos en la zona y se negó a que el caso se tratara como un incidente aislado. Su defensa ayudó a sacar a la luz el patrón de Wallace de atacar a mujeres que conocía, convirtiendo las relaciones laborales en cotos de caza. Cuando Wallace fue finalmente detenido y juzgado, la familia de George y Brandy se aseguró de que sus voces se escucharan. Wallace fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato en primer grado, entre otros, y condenado a 9 penas de muerte. La presencia de la familia en el juicio y sus declaraciones sobre el impacto de los crímenes ayudaron a garantizar que Wallace recibiera la pena máxima permitida por la ley. Para Tyrese Woods, ahora adulto, el asesinato de su madre se convirtió en un trauma determinante que marcó toda su vida. Tyrese ha hablado públicamente, sobre todo en una entrevista de ABC 2020 en 2022, sobre el profundo impacto que tuvo la muerte de su madre, afirmando que le dejó un vacío que nunca podrá llenar. Su disposición a hablar públicamente sobre su pérdida ha ayudado a mantener los crímenes de Wallace en la conciencia pública y ha recordado a la sociedad que los asesinos en serie no solo quitan vidas, sino que destruyen familias enteras a lo largo de generaciones. George Burrell, que sobrevivió al trauma de estar al teléfono durante el asesinato de su primo, expresó su agotamiento, pero también su alivio por la condena, y destacó la falta de remordimiento de Wallace. Su larga lucha por la justicia garantizó que Wallace nunca tuviera otra oportunidad de convertir la confianza en asesinato. La familia de Brandy Henderson llevó a su asesino al corredor de la muerte, pero nuestra siguiente familia descubrió al asesino de su hija embarazada en su funeral y se aseguró de que fuera ejecutado 2 veces. La familia de Andrea Triplett. El sur de Los Ángeles, en la década de 1990, era un lugar donde los sueños y la desesperación chocaban, donde las familias luchaban por construir una vida mientras los depredadores acechaban en las sombras. Cuando Andrea Triplett, de 29 años, embarazada de 5 meses y medio y madre de 2 niños pequeños, se convirtió en otra víctima del asesino del corredor Figueroa, su familia comenzó un viaje que duraría décadas y ayudaría a desenmascarar a uno de los asesinos en serie más prolíficos de California. Andrea Triplett, de 29 años, era madre de 2 hijos, una niña de 7 años y un niño de 10, cuando fue asesinada el 2 de abril de 1993 en el sur de Los Ángeles. En ese momento estaba embarazada de 5 meses y medio. Su cuerpo, parcialmente desnudo, fue encontrado por un obrero de la construcción detrás de un edificio abandonado en el bloque 7800 de la calle Figueroa, estrangulada. La madre de Andrea, Jerry Johnson Triplett, se negó a permitir que el asesinato de su hija desapareciera entre la abrumadora carga de trabajo de los detectives de homicidios de Los Ángeles. Se mantuvo en contacto constante con los investigadores, presionó para que se conservaran las pruebas y se volvieran a analizar a medida que avanzaba la tecnología, y se aseguró de que el caso de Andrea siguiera activo incluso cuando pasaron los años sin que se produjeran detenciones. Jerry entendía que, sin la presión de la familia, los asesinatos en el sur de Los Ángeles podían caer fácilmente en el olvido. El avance se produjo años más tarde, cuando Chester Turner fue detenido por una violación no relacionada en 2002. Turner fue detenido en 2002 por otra violación, y las pruebas de ADN lo relacionaron con 10 asesinatos, incluido el de Andrea. Pero la identificación de Turner como el asesino no fue el final de la lucha de Jerry, sino el comienzo de su campaña para garantizar que se enfrentara a todas las consecuencias de sus crímenes. Jerry asistió a todas las audiencias judiciales, a todas las mociones previas al juicio, y se aseguró de que el equipo de defensa de Turner entendiera que la familia de Andrea estaba observando. El 30 de abril de 2007, fue declarado culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado y del asesinato en segundo grado del hijo no nacido de Regina Washington. Fue condenado a muerte el 10 de julio de 2007. Cuando Turner fue condenado por otros asesinatos en 2014 y recibió otra sentencia de muerte, Jerry volvió a estar allí. Uno de los aspectos más escalofriantes del caso de Andrea se reveló durante el juicio. Turner asistió a una cena en memoria de Andrea, comiendo con los dolientes mientras ocultaba su culpa. Esta revelación, que el asesino se había sentado en su funeral, aceptando las condolencias a sabiendas de que era responsable de su muerte, se convirtió en una fuente de trauma adicional para la familia, pero también reforzó su determinación de que fuera ejecutado. La lucha de décadas de Jerry garantizó que Turner nunca saliera del corredor de la muerte.
que el hijo no nacido de Andrea fuera recordado como una víctima, y que otras familias también vieran justicia para sus seres queridos. Mientras que la madre de Andrea Triplett consiguió varias condenas a muerte para el asesino de su hija, esta otra familia organizó a otras víctimas para crear un grupo de trabajo que capturó a un asesino en serie. La familia de Geraldine DeSoto. En 2002, Luisiana se vio envuelta en el miedo cuando varias mujeres de la zona de Baton Rouge fueron brutalmente asesinadas por un asesino desconocido que parecía actuar sin patrón ni aviso. Cuando Geraldine DeSoto, una estudiante de posgrado de la LSU de 21 años, fue encontrada muerta a golpes y acuchillada en su casa móvil, su familia se unió a una red cada vez más amplia de familiares que exigían a las fuerzas del orden que encontraran al monstruo responsable de aterrorizar a su comunidad. Geraldine Amanda Barr DeSoto, de 21 años, era una estudiante de posgrado de la LSU que cursaba estudios de terapia ocupacional. El 14 de enero de 2002, fue atacada en su casa móvil situada junto a la autopista 1 de Luisiana, en Addis. Las investigaciones sugieren que un hombre llamado Derrick Todd Lee irrumpió en su casa alrededor del mediodía, la golpeó con un teléfono, la apuñaló 3 veces, y cuando ella agarró una escopeta para defenderse, se la arrebató, le cortó el cuello de oreja a oreja y pisoteó su cuerpo. Los papás de Geraldine, John y Melanie Barr, junto con su hermana Brandy Barr Carney, se negaron a que el asesinato de su hija se convirtiera en otro caso, sin resolver más, en la creciente lista de asesinatos de la zona de Baton Rouge. Se organizaron con otras familias de víctimas, presionaron a la policía para que aumentara los recursos destinados a la investigación, y se aseguraron de que los medios de comunicación entendieran que no se trataba de crímenes aleatorios, sino del trabajo de un asesino en serie cuya violencia y frecuencia iban en aumento. La presión colectiva de las familias ayudó a convencer a las fuerzas del orden de crear un grupo de trabajo dedicado a capturar al que los medios de comunicación habían bautizado como el asesino en serie de Baton Rouge. Su defensa mantuvo los casos en el punto de mira de la opinión pública y, finalmente, condujo a la detención de Derrick Todd Lee. El ADN encontrado bajo sus uñas coincidía con el de Lee, según confirmó Relia Gene Technologies en Nueva Orleans, tras los resultados iniciales inconclusos del laboratorio criminalístico de la policía estatal. Cuando Lee fue finalmente juzgado, la familia de Geraldine se aseguró de que su presencia se sintiera en la sala del tribunal. El 10 de agosto de 2004, un jurado de la parroquia de West Baton Rouge lo declaró culpable de asesinato en segundo grado tras menos de 2 horas de deliberación, y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La rapidez de la condena reflejó no solo la solidez de las pruebas, sino también la minuciosidad de la investigación por la que las familias habían luchado. Sus padres asistieron al juicio y rompieron a llorar cuando se leyó el veredicto, expresando su gratitud por haber podido cerrar el capítulo. Su emotiva reacción reflejaba tanto el alivio de que Lee nunca volvería a matar como el complejo dolor que conlleva la justicia. La satisfacción de que el asesino había sido capturado, pero también el dolor duradero por la pérdida definitiva de Geraldine. Cuando Lee murió en prisión en 2016, a causa de una enfermedad cardíaca, la larga lucha de la familia llegó finalmente a su fin con la muerte del asesino de su hija, incapaz de hacer daño a nadie más. La familia de Geraldine DeSoto ayudó a desenmascarar a un asesino en serie mediante la acción colectiva, pero nuestra siguiente familia luchó contra tecnicismos legales para mantener encerrado de por vida al asesino de su hija. La familia de Tyresa Mack. A finales de la década de 1990, Jacksonville, Florida, era una ciudad en la que las mujeres jóvenes que intentaban construir una vida independiente se convertían en el blanco de un depredador que aprovechaba su posición como taxista y guardia de seguridad para acceder a sus víctimas. Cuando Tyresa Mack, de 24 años, fue encontrada estrangulada en su departamento en 1999, su familia comenzó una lucha por la justicia que llevaría años y requeriría una presión implacable sobre un sistema legal que parecía reacio a hacer responsable al asesino. Tyresa Mack, de 24 años, fue encontrada muerta en su departamento de Jacksonville, Florida, en 1999. Su cuerpo fue descubierto desnudo de cintura para abajo, con un cordón blanco alrededor del cuello, lo que indicaba estrangulamiento. Testigos lo vieron salir de su departamento cargando un televisor, y su ADN fue encontrado dentro de ella, lo que confirmó la agresión sexual. La familia de Tyresa se negó a que su asesinato fuera desestimado como un simple delito más en un barrio marginal. Mantuvieron la presión sobre la policía de Jacksonville para que investigara a fondo. Presionaron para que se analizaran rápidamente las pruebas de ADN y se aseguraron de que los detectives comprendieran que la vida de Tyresa importaba.
Su defensa contribuyó a que, cuando Paul Durousseau fue finalmente identificado como sospechoso en 2003, las pruebas contra él fueran sólidas y convincentes. La lucha de la familia se intensificó cuando Durousseau fue juzgado. Asistieron a todas las sesiones del tribunal, presentaron declaraciones de impacto de las víctimas y se aseguraron de que el jurado comprendiera el alcance total de lo que les habían arrebatado. El 13 de diciembre de 2007 fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Mack y condenado a muerte por inyección letal, con un voto de 10-2 del jurado. Pero su victoria fue temporal. En enero de 2017, el Tribunal Supremo de Florida anuló esta sentencia debido a que no fue unánime, citando el caso Hearst contra Florida. La familia se enfrentó a la devastadora perspectiva de ver al asesino de su hija escapar de la pena de muerte por un tecnicismo legal, pero se negaron a rendirse. A través de grupos de defensa de las víctimas y de la presión continua sobre los fiscales, consiguieron que Durousseau se enfrentara a una nueva fase de pena. El 10 de diciembre de 2021 fue condenado a cadena perpetua, después de que un nuevo jurado considerara la pena de muerte, pero optara por la cadena perpetua. Aunque la familia hubiera preferido la pena de muerte, sus años de lucha garantizaron que Durousseau nunca tuviera la oportunidad de volver a matar. Mientras la familia de Teresa Mack luchaba en los tribunales por el encarcelamiento permanente, esta otra familia convirtió las imágenes del brutal asesinato de su hija en pruebas para conseguir 7 cadenas perpetuas más 296 años. La familia de Leslie Ruiz Basilio. Se suponía que Delaware en 2021 sería un lugar de oportunidades y seguridad, donde las familias trabajadoras podrían construir una vida mejor para sus hijos. Para Leslie Ruiz Basilio, de 28 años, madre de 2 hijos y empleada en una tienda Metro by T-Mobile en Ellesmere, cada día representaba un paso más hacia el futuro de su familia. Pero el 15 de mayo de 2021, sus sueños y el mundo de su familia se hicieron añicos cuando un hombre enmascarado y armado desató una violencia que desencadenó una de las persecuciones más intensas de la historia reciente de Delaware. Leslie Lisette Ruiz Basilio, de 28 años, era madre de 2 hijos y trabajaba como dependienta en una tienda Metro by T-Mobile en Ellesmere, Delaware. El 15 de mayo de 2021, Keith Gibson, con una máscara y armado con un revólver, entró en la tienda. Las imágenes de las cámaras de seguridad lo muestran enfrentándose a Ruiz Basilio, arrastrándola hacia la parte trasera de la tienda y disparándole en la cabeza a quemarropa mientras ella levantaba los brazos en señal de defensa. La familia de Leslie, encabezada por su madre, se negó a que el asesinato de su hija fuera tratado como un simple robo que salió mal. Organizaron vigilias frente a la tienda, crearon exposiciones conmemorativas para mantener la historia de Leslie en el ojo público y mantuvieron la presión sobre las fuerzas del orden para que encontraran a su asesino. Los carteles en inglés y español colocados fuera de la tienda reflejaban un profundo dolor, entre ellos uno que decía «Maltrataste a mi pobre niña», atribuido a su madre. Su defensa pública contribuyó a que la captura de Gibson se convirtiera en una prioridad para las fuerzas del orden. Cuando fue detenido tras otro robo violento, la familia de Leslie se aseguró de que los fiscales entendieran que querían que se le impusiera la pena máxima. Asistieron a todas las audiencias judiciales, presentaron impactantes declaraciones de las víctimas y se negaron a aceptar cualquier acuerdo que pudiera reducir la pena de Gibson. La presencia de la familia durante todo el proceso judicial contribuyó a que Gibson se enfrentara a todas las consecuencias de sus delitos. El 14 de noviembre de 2023, tras un juicio de 2 semanas, un jurado lo declaró culpable de asesinato y robo por la muerte de Ruiz Basilio y Ronald Wright. El juez Ferris Wharton, del Tribunal Superior de Delaware, lo condenó el 13 de marzo de 2024 a 7 cadenas perpetuas, más 296 años. Los hijos de Leslie, que ahora crecen sin su madre, han sido testigos de la determinación de su familia por hacer justicia por su muerte. Los carteles conmemorativos bilingües de la comunidad reflejan no solo el dolor, sino también la negativa de una familia a permitir que el asesino de su hija eluda su responsabilidad por haber destruido sus vidas. La familia de Leslie Ruiz Basilio utilizó la presión pública para conseguir la máxima pena para el asesino, pero la persistente defensa de esta otra familia convenció a un testigo para que finalmente se presentara después de décadas. La familia de Helen Dutcher. A finales de la década de 1970, Michigan se vio aterrorizada por un asesino que se ganó el apodo de Sunday Morning Slasher, el degollador de los domingos por la mañana, por sus brutales ataques a mujeres, que solía cometer los fines de semana, cuando sus víctimas eran más vulnerables. Cuando Helen Dutcher, de 36 años,
Fue apuñalada 12 veces en un callejón de Ferndale en diciembre de 1979. Su familia comenzó lo que se convertiría en una lucha de 25 años para que su asesino fuera llevado ante la justicia. Una lucha que finalmente ayudaría a desenmascarar a uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Helen Dutcher, de 36 años, fue apuñalada 12 veces en un callejón, cerca de 8 millas, y Woodward Avenue, en Ferndale, Michigan, el 1 de diciembre de 1979, ante la mirada de Joseph Foy desde el porche trasero de su casa. Foy vio a Watts, descrito como un hombre de mirada malvada e impasible, apuñalar repetidamente a Dutcher en el cuello y la espalda, lo que le causó la muerte. La cuñada de Helen, Peggy Dutcher, se negó a dejar que el caso desapareciera entre la creciente pila de asesinatos sin resolver de Michigan. Se mantuvo en contacto con los detectives, presionó para que se conservaran las pruebas y se aseguró de que el caso de Helen siguiera activo, incluso cuando Coral Eugene Watts continuaba matando en otros estados. Peggy entendía que, sin la presión de la familia, los casos se enfriaban y los asesinos escapaban de la justicia. El avance se produjo en 2004, cuando el fiscal general de Michigan, Mike Cox, lanzó una campaña televisiva solicitando información sobre asesinatos sin resolver. El testigo Joseph Foy, que había presenciado el ataque 25 años antes, reconoció a Watts en la emisión y se puso en contacto con las autoridades. El testimonio de Foy, junto con las confesiones de Watts en Texas, que fueron admitidas como prueba, dieron lugar a la presentación de cargos. Peggy Dutcher se aseguró de estar presente cuando Watts finalmente se enfrentó a un juicio por el asesinato de Helen. Su presencia en la sala del tribunal envió un mensaje claro. La familia de Helen nunca había olvidado, nunca se había rendido y vería que se hiciera justicia, sin importar cuánto tiempo tardara. El 17 de noviembre de 2004, un jurado de Michigan lo declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Dutcher tras un juicio de 7 días, en el que el detallado recuerdo de Foy, incluido un boceto de 1979, fue fundamental. Peggy Dutcher asistió al juicio de 2004 y expresó su alivio tras el veredicto. Es lo que habíamos pedido en nuestras oraciones. Su lucha de 25 años había terminado finalmente con la condena de Watts a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Watts murió en prisión en 2007 a causa de un cáncer de próstata, la larga batalla de Peggy por la justicia llegó a su fin con la muerte del asesino de Helen, incapaz ya de hacer daño a nadie más. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.